Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hablar del resumen y la síntesis. ¿Cómo diferenciamos un resumen de una síntesis? Características y consejos que te van a ayudar a realizarlos académicamente. Acompáñame. Un resumen consiste en reducir el texto de tal forma que éste solo contenga cuestiones importantes, las cuales se caracterizarán por fidelidad en las palabras, puntos importantes adecuadamente destacados y que exista conexión entre ellos. El resumen no aporta nada desde tu perspectiva o tus ideas, solamente es una reducción del texto. El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis, sino que es también fundamental para mejorar la expresión crítica, la cual es decisiva en un examen. Recuerda, como estudiante universitario, debes de lograr la expresión crítica, disertar en torno a un tema u otorgar tu perspectiva con un punto de vista neutral. La organización lógica del pensamiento que requiere la escritura es el mejor método para profundizar en la comprensión. Por eso, nunca hay que limitarse a copiar fragmentos. Tenemos que escribir con nuestras propias palabras después de reflexionar. El objetivo específico de los resúmenes es la representación sintética y objetiva de lo que leímos y escuchamos. No cambiamos nada, no hacemos nuestra versión, sino que hacemos un resumen, compactamos lo que leímos y escuchamos. Características de un resumen: orden de las ideas, claridad, concisión, personales, usar abreviaturas, códigos y signos, es decir, son para ti, para que tú los entiendas, para que tú estudies. Los resúmenes son recomendables para consignar, entre otras cuestiones, las clases expuestas por el profesor, las lecturas adicionales, las conferencias y las discusiones con compañeros. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un resumen? El realizar un resumen tiene su técnica y los pasos son los siguientes. Lectura exploratoria del capítulo o fragmento que se estudiará. Exploratoria quiere decir buscando ideas claves, ideas principales, significados, temas de interés, entre otras cosas. Lectura pormenorizada hasta su total comprensión sobre los párrafos fundamentales. Distinguir esas ideas principales. Subrayado de las ideas más importantes. Acuérdate, los códigos de colores los designas tú. Un color para ideas principales, un color para ideas secundarias y así sucesivamente. Comprobación de lo subrayado con unidad y sentido. Es decir, que no parezca que copiaste y pegaste textos aislados, sino que le debes de dar sentido a la redacción y a la escritura. Síntesis. ¿Qué es una síntesis? Si ya vimos que es un resumen, ahora, ¿qué es una síntesis? Ya vimos que el resumen es compactar un texto extrayendo lo más importante. Ahora, ¿qué será una síntesis? Pues es la identificación de las ideas principales de un texto con la interpretación personal de este. Ahora sí vas a aportar tu interpretación personal. Esa es la gran diferencia o parteaguas. En el resumen compactas, no aportas tu
interpretación personal. En la síntesis, identificas ideas principales y les das coherencia con tu interpretación personal. ¿Cómo hacer una síntesis? Pues leemos el texto o tema de manera general, seleccionamos las ideas principales, eliminamos la información poco relevante, redactamos el informe final con base en la interpretación personal, en la cual podemos parafrasear, pero tenemos que estructurar y enriquecer con la crítica, con nuestra disertación. La síntesis es también otra forma de resumen, pero más abreviada. Y con el plus de que vas a agregar tu perspectiva personal. Se basa en el método inductivo, es decir, de lo particular a lo general. No analiza, abrevia. Reúne varios hechos aislados y se define como la composición de un todo por la reunión de sus elementos. Sugerencias para elaborar una síntesis. Redacta con fidelidad, exactitud y claridad. Por claridad se entiende el uso correcto de los signos de puntuación, el orden de claridad de las ideas, coherencia, sucesión, que va primero, que va después. La exactitud se refiere a la expresión de una idea clara, precisa, que no pueda expresarse de ninguna otra forma de la que quieres manifestar. Es decir, no se admite la ambigüedad o la confusión. En ocasiones, la falta de exactitud en lo que se dice cambia y oscurece el sentido. Caemos en la confusión o en la ambigüedad. Y eso no nos puede pasar en los textos académicos. Toma en cuenta las siguientes estrategias. Subraya todo aquello que sea relevante. Identifica los conceptos centrales. Numera los conceptos centrales. Bajo cada concepto central, escribe los puntos principales que le correspondan. De esta manera, puedes sintetizar un texto o varias fuentes distintas. En caso de que decidas elaborar una síntesis de 2 o más fuentes, es conveniente que elabores un cuadro en el que compares y contrastes los conceptos centrales y los puntos principales de un autor con otro. Recuerda, todo construye, todo aporta. Tú eres el que lo personaliza para que sea eficiente en tu aprendizaje. Unos consejos, unos tips. Mientras estudiamos, podemos ir sintetizando el contenido del texto en una hoja aparte. Cuando esta tarea la hacemos utilizando las palabras del autor, le llamamos resumen. Cuando lo hacemos con nuestras propias palabras, se llama síntesis. Al sintetizar, debemos tomar nota solo de lo fundamental. Es aconsejable leer los párrafos y verificar si su contenido es esencial o relevante, para luego escribirlo de un modo breve y claro. Entre las dificultades que presenta la síntesis se destacan dos. El tiempo que toma realizarla, muy superior al del subrayado y de las notas marginales, y el riesgo de que al expresar las ideas del autor con nuestras propias palabras, cambiemos sin quererlo el sentido de las ideas del autor. Esto último implica cierto riesgo porque puede ocurrirnos que estudiando a partir de una síntesis realizada en base a interpretaciones equivocadas, se termine distorsionando la idea central. Debemos tener mucho cuidado de que si hacemos una síntesis no transgiversemos la información, no la cambiemos. Transmitamos la idea del autor con nuestras propias palabras. Esa es la condicionante.
Como actividad, realizarás el resumen y la síntesis, las dos cosas del artículo, la construcción de la identidad docente. ¿Qué es lo que se piensa que es un docente? ¿Qué es lo que se piensa que hace un docente? De un artículo del 2017 de San Luis Potosí, México, de Piña, Soto y Ramírez, de la Escuela Normal Ávila Camacho. Aquí está el link del artículo. Te lo voy a anexar en la actividad para que lo busques. Recuerda verificar antes de realizar la actividad las características de un resumen y las características de una síntesis para que no te equivoques. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. ¿Cómo le dedicas tiempo a cada una de tus tareas y actividades? Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.